Hola a todas y a todos, estamos con Mariana Enríquez, que ha publicado Un lugar soleado para gente sombría. Bienvenida a la redacción, es una suerte que estés aquí. Gracias. Y voy a empezar preguntándote por la cita que abre el libro de Adelia Prado. Hoy me dio tristeza, sufrí 3 tipos de miedo, acrecentados por un hecho irreversible. Ya no soy joven. ¿Por qué esta cita, para empezar? Fue un poco, la había encontrado antes, la había subrayado porque me gustó antes. Adelia Prado es una poeta brasileña que me gusta mucho. Y cuando empecé a escribir las historias, me di cuenta que había muchos personajes que eran personas mucho más maduras que en mis últimos relatos, que tenían muchos miedos relacionados con el paso del tiempo, con los traumas del pasado, muchísimo más que... No sé si muchísimo más que los anteriores, pero sí incluso una diferente actitud. Yo no diría que son más maduros, porque la madurez es una cualidad que puedes tener en la juventud, pero son más maduros de edad. Y entonces empecé a pensar, ella no menciona los 3 tipos de miedo que sintió. Dice, tuve 3 tipos de miedo acrecentados por el hecho de que no soy joven y que es irreversible. Entonces pensé, claro, en esta edad de mis protagonistas, y mía también, y de las historias que tengo para contar, a los miedos cotidianos se le agrega el miedo irreversible de que el cuerpo está cambiando, de que ya se vivió mucho, que no quedan tantos años, quiero decir, o sea, lo irreversible del tiempo, que da mucho miedo. Entonces dije, esto es ideal para de alguna manera introducir en el tipo de cuentos de terror que son estos, quizá la diferencia más importante sea esa. Bueno, justo has mencionado temas que están presentes, el paso del tiempo, ¿no? Que vertebra muchos de todos los relatos. No sé si es fruto de que sea algo que quizás ahora te preocupe más. Creo que es algo que me preocupa más porque es algo que me está pasando. Creo que el escritor, por supuesto, su material es el lenguaje, pero el otro material es la experiencia, ¿no? Y creo que la experiencia más cercana que tenés, sobre todo en ciertos momentos de la vida, es tu cuerpo, porque es lo más cerca que tenés, lo que más conoces. Entonces, cuando podés usar tu cuerpo como experiencia, es muy interesante. Cuando digo cuerpo, mente, o sea, momento que está transitando tu cuerpo. Así que sí, tiene que ver directamente con el autor, ya no solo con el narrador. ¿Tú crees que, a raíz también de escribir estos relatos y haber reflexionado sobre esto, ¿crees que tenemos buena relación o mala relación con el paso del tiempo? Pésima, yo también. Pésima, o sea, no, creo que no. Y creo que además hay un discurso sumamente, un doble discurso en realidad, y que es muy pernicioso, porque por un lado, sobre todo las personas que nos consideramos personas que aceptamos nuestro cuerpo, progresistas, feministas, como lo quieras llamar. Hay un discurso de me acepto como soy, la belleza de la madurez, las arrugas, todo eso, que está muy bien y que debería ser el ideal, pero luego, por ejemplo, yo lo veo mucho eso, el ejemplo que te dan de una mujer como miren qué hermosa que esta mujer es, no sé, Helen Mirren, Isabella Rossellini, no sé, que es como, bueno, toda la vida fueron extraordinariamente hermosas. Eso es aceptar la belleza de una mujer bella que envejece. Pero, ¿qué pasa con una mujer que no es bella y que está envejeciendo? La invisibilidad del cuerpo, la idea de que tu cuerpo ya no es más atractivo, las infinitas rutinas para no tener las alitas del murciélago, para que el pelo esto, lo otro, los tratamientos que ahora se trata de que no se llamen anti-age, pero se llaman anti no sé qué, ¿no? Entonces, y peor todavía, porque tienen todos estos nombres súper violentos como dermoabrasión, que te lo vas a pensar es quemarte la piel, es súper agresivo, entonces como una especie de campo de batalla en tu cuerpo para evitar el paso del tiempo, que es algo con lo que no se va a poder ganar. Entonces eso hace que sea muy intransitable culturalmente esta etapa, porque el discurso que tenés cultural no es un discurso de qué hacemos con esta edad, qué producción cultural hay a esta edad, qué películas hay para esta edad. O sea, toda esa cuestión que cuando hablas de jóvenes está muy claro, sino de cómo me queda esta ropa, o sea, todo es
Hay muchas mujeres que te dicen yo me siento invisible. Ante el deseo de los hombres o de otras mujeres, o de quien te atraiga, digamos, en una cuestión de deseo que tenga que ver con lo sexual que pasa por la mirada. Pero en realidad no somos nada invisibles. O sea, yo cada vez lo pienso más. Muchas veces dije que era invisible, ahora me arrepiento. Somos hipervisibles. O sea, todo el mundo se siente... Yo nunca sentí que la gente tenía tanta... primero voluntad y segundo permiso de decirme cómo hacer para que la pancita no se note tanto, cómo hacer con los abdominales bajos. O sea, quiero decir, tu cuerpo está en experimento. O sea, ¿cómo hacemos para que esta mujer envejezca sin que se note? Bueno, es que de hecho yo creo que es algo que, no recuerdo ahora qué relato es en el que se dice, ¿no? Pero o sea, como esta cosa de que el cuerpo no nos termina de pertenecer, ¿no? Claro. Por esto que estás diciendo. Yo creo que eso es otra cosa que también me parece que es un planteo que a esta edad también hay muchas mujeres y muchas mujeres feministas jóvenes que cuando llegan a esta edad te obliga a repensar cosas, y a mí también, que es esta cuestión de mi cuerpo es mío, y con mi cuerpo hago lo que quiero. Tu cuerpo es social. Hay ciertas cosas que son derechos elementales que tenés que tener, como en tu cuerpo de mujer, como tomar decisiones sobre la reproducción, etcétera. Pero el cuerpo es social. O sea, el cuerpo es social también en el sentido de... hay un momento digamos que no está hablada, por ejemplo, la menopausia y lo que le pasa a una mujer cuando deja de sangrar y lo que pasa con una mujer cuando deja de estar en edad reproductiva, cómo se llevan los demás con eso, nadie tiene la menor idea de cómo hablar de eso. De a poco se va hablando, pero también es un lugar muy reivindicativo y no tendría que serlo porque es una cosa que tiene que ver con el paso de tiempo y que es una cosa natural, no tendría que ser una bandera de nada. El aborto sí es una bandera de algo porque el aborto no es algo natural, es algo que requiere una intervención, que requiere una ley, que requiere un consenso social de que la mujer tiene ese derecho sobre su cuerpo, pero la mujer no toma una decisión de dejar de menstruar, ocurre. Entonces que eso no tenga un discurso para los demás, cuando lo estás transitando es muy raro. Porque es como que todo el tiempo tenés que explicarle a la gente qué es lo que te pasa con tu cuerpo, porque hay síntomas, porque hay situaciones a veces urgentes y a veces tampoco las conoces. Y en eso se cruza también el humor con el horror, quiero decir, ¿no? Hace poco esto y es verdad. Fui a yo muy trágicamente pensaba que tenía un tumor en el ojo. Pues sentía que se me estaba cayendo esto y veía una bolita. Entonces fui al oculista. Él era muy joven, obscenamente joven. Me dijo, no, es que a tu edad se empieza a caer el párpado por gravedad, segundo el lagrimal deja de producir tanta humedad, por eso tenés el ojo más seco. Y me fui ahí totalmente destruida porque yo había entrado a hacerme un OP a morir, o sea, prácticamente, lo cual tampoco es que tenía ganas, pero quiero decir una cosa, ¿no? Y salí diciendo, se me cayó el ojo. Entonces, todas esas cosas que son tonterías después en el libro empiezan a aparecer, no son tonterías, quiero decir, son cosas del cotidiano, empiezan a aparecer en cuentos como La desgracia en la cara, donde una mujer pierde los rasgos. Y eso tiene que ver con... Sí, en el cuento, la invisibilidad de un ataque sexual que no fue contado en la familia y el trauma familiar, pero también está unido esta cuestión contemporánea de no reconozco mi rostro, me pongo cosas para que mi rostro sea otro, digamos, a toda la cuestión de la hipervisibilidad y lo invisible por otro lado. O sea, es tratar de jugar con esas cosas, con el no reconocer quién sos definitivamente y que no te dejen reconocerte porque no tenés dónde. Que además tú lo cuentas desde el terror, que al final es un lugar también que conecta mucho con, pues un poco como lo más interno, ¿no? Con la víscera, con como los miedos más primarios, no sé, porque claro, yo leía y, jolín, un poco sobrecoge, ¿no? Porque es verdad que estás hablando de cosas cotidianas, bueno, no todo es realista, ¿no? Pero ¿qué piensas que puede aportar el terror en este sentido a la hora de que la gente también entendamos qué nos ocurre?
Yo creo que el terror siempre, como función, no sé si la literatura tiene una función social, pero el terror tuvo como función comunitaria, llamémosle, porque social es otra cosa, pero como de disparar conversaciones, siempre fue desde los principios de la humanidad, primero una narración que no requiere mucho más. Entonces uno llega a un lugar y dice, no sabes lo que me acaba de pasar. Y está. Es el público, es la historia, no hay mucho más, no necesita demasiado más, como el humor, en ese sentido es parecido. Si tienes un buen chiste y contás un buen chiste, no necesitas más que vos, tu gracia, y que los demás se rían, y ya, no hay muchísimo más. Y el terror, digamos, lo que siempre aporta o aportó es poder hablar de cosas que en general serían tabú. Desde los cuentos de hadas, ¿no? O sea, casi todos los cuentos de hadas son no vayas al bosque, porque en el bosque te pueden violar, porque en el bosque te pueden matar, porque en el bosque te pueden comer, que literalmente pasaba en la Edad Media, pero quizá la gente no tenía porque está la bruja, quizá la gente no tenía tantas ganas de hablar de eso porque le daba miedo hablar de una bruja por las supersticiones, etcétera. Entonces, el cuento de hadas es una especie de advertencia, pero si mirás bien un cuento de hadas de cerca, es profundamente terrorífico. 2 niños solos en el bosque con una bruja que se los va a comer. Y que además quizá los padres los abandonaron porque no podían darles de comer. Entonces es una gran historia sobre el hambre, que es una de las cosas más terroríficas que hay. Entonces, desde entonces pasa eso. Y yo creo que los cuentos de terror contribuyen a eso, a poder iluminar lugares de la experiencia que son muy oscuros y de los que no queremos hablar, y ponerlos sobre la mesa con la excusa del género, que te lo habilita un poco más como conversación. Quería preguntarte en este sentido porque hay varios fantasmas, ¿no? En estos relatos, un poco, ¿qué te permite este recurso, el introducir, ¿no?, este elemento en las historias de los diferentes protagonistas? Sí, a mí me gustan en general los cuentos de fantasmas porque me parecen bastante melancólicos, bastante tristes, no me dan miedo. Y es un elemento con el que me gusta jugar porque creo que el fantasma es el fantasma, ¿no? O sea, es un ente sobrenatural, es una presencia que no debería estar en este mundo. Para mí no es una metáfora en los cuentos ni en ningún sentido. O sea, todo lo que la imaginación produce para mí es una metáfora. La tristeza tampoco la podés tocar y estás triste. Quiero decir, fantasma es lo mismo. Es una creación de la imaginación y no existe en tanto, no, pero existe como algo de la imaginación. Pero también, como todo lo demás, representa, como toda cosa, representa otras cosas. Y el fantasma representa mucho la culpa, el pasado que no se puede, el trauma, el pasado que no se puede exorcizar del todo, lo que no podés olvidarte. Entonces es muy útil porque todo eso da miedo. El fantasma en sí da miedo porque no sabes de dónde viene. Pero además en estos cuentos que hay un desbalance total entre una aparición muy brutal del cuerpo y luego el fantasma, que es un ex cuerpo, o sea, que es algo que fue un cuerpo. Entonces, cuando los estaba pensando, uno escribe los cuentos y después elige cuáles. Me pareció que los cuentos que tenían un exceso de protagonismo del cuerpo y los que tenían un exceso de apariciones de fantasmas tenían este sentido de estar juntos por contradicción o por opuestos. En uno de estos cuentos, ¿no?, Mis muertos tristes, se dice que el fascismo empieza con miedo y se transforma en odio. Yo quería preguntar un poco cómo ocurre esa transición. Ojalá lo supiera. pero sí lo percibo. Pensando en que es algo que asusta, que yo lo leí y dije, ostras. Sí. Es que sí. Sobre todo se ve mucho, ¿no? O sea, primero uno le tiene miedo. La ficción de terror, que es algo que es muy parecido a la realidad, la ficción de terror es el miedo al otro. Y en la realidad uno de los grandes miedos son el miedo al otro. Hasta tienen nombre, ¿no? La xenofobia, qué sé yo.
La gerontofobia es el miedo al viejo, pero el viejo sos vos mismo, o sea, en el futuro. Siempre es el miedo al otro que no querés ser. Y que se le ponga miedo, o sea, que esas cosas se llamen fobia, homofobia, xenofobia, gerontofobia. A mí siempre me pareció muy peculiar. Pues pensaba yo Claro, es que al principio, eso que después termina convirtiéndose en odio y en crímenes de odio, empieza por el miedo de no querer ser así, tener miedo que te robe, tener miedo que te contamine, tener miedo que desestructure las cosas, cuando en realidad no pasa por ahí. Entonces es como una forma de decir, bueno, lo primero es tenerle miedo y después lo querés eliminar, como a todo lo que le tenés miedo, ¿no? Es como la aracnofobia. ¿Qué hago? La araña le tengo miedo, paso 2, la mato. Y bueno, con las arañas es todo bien, pero con el fascismo, cuando es gente, rápidamente se pasa de una cosa a la otra. ¿Por qué? No lo sé, pero es así. Sí, pero es curioso porque pensando en quién lidera esto, ¿no? O sea, es como que quizás la persona que yo qué sé, pues un líder fascista, ¿no? Sí. Pues puede generarte miedo, pero consiguen que luego no sea odio, sino que te sumes, ¿no? A su causa, por llamarlo de alguna manera. Sí. Lo que pasa es que creo que el fascismo en tanto lideramos crece cuando crece la base. O sea, la gente es la que está asustada. Creo que no es de arriba para abajo, sino al revés. Son catalizadores de eso que está pasando. La gente está asustada, pide orden, pide eliminación de lo que le molesta. Y en general, suele haber un líder político inteligente que sabe capitalizar eso. Y ahí es ahí empieza el rock and roll, digamos, ¿no? O sea, ahí empieza el problema grave. Pero no creo que sea de arriba para abajo. O sea, y por experiencia política, no creo mucho o excepcionalmente en el líder carismático. Pero no hay ningún liderazgo que no tenga su origen en una situación social. Y eso da más miedo todavía. Pues si ese es el líder carismático que está haciendo eso, bueno, es un loco, no sé. Es una excepcionalidad, pero yo creo que nunca es una excepcionalidad. Que después se piensa así históricamente para disculparse también, ¿no? Porque es feo pensar que el abuelo era una persona horrible. Pero tampoco era una persona horrible, era una persona de su época. Y esta es una época, sí, también. No sé, dentro de todo esto, ¿en qué punto podríamos enmarcar a Milei en este perfil? Milei yo creo que es el resultado de una sociedad agobiada por las crisis económicas, por la falta de futuro, sobre todo. O sea, por la sensación de que va a haber una especie de algo como un fantasma, ¿no? El fantasma hace siempre lo mismo, pide siempre lo mismo y nadie se lo puede resolver y bueno, es como una resistencia a estar, creo, en ese lugar para siempre. Todo el resto de los candidatos no ofrecían una continuidad más racional, menos aparatosa, sí. Pero creo que hay un montón de gente que yo creo que si no lo voté a Milei, no lo votaría en mi vida y preferiría que otra persona fuese el presidente. Pero lo que pasa es que vivir en la indignación creo que eso es algo que está demostrado que no funciona. Políticamente hablando, o sea, es como decir, ¡ay, qué horror! Yo sé que es un horror. Anda con una motosierra, clonó a los perros, ya sé. El problema es cómo logró una representación del 56%, que es la mitad y más de la población. Y eso quiere decir que hay una sociedad que tiene un hartazgo espantoso y que en un personaje que tiene un carisma que a mí no me llega como carisma, pero que claramente él tiene, encuentra una esperanza. Y eso es terrorífico, porque quiere decir que estaban muy desesperados. Y también es terrorífico que las opciones progresistas, etcétera, o de política más convencional, no lo hayan visto. Porque quiere decir que además de desesperados, estaban desamparados por sus representantes. Entonces yo creo que en vez de enojarse y culpar a la gente, hay que decir, bueno, ¿qué hizo mal el progresismo cómodo que dejó a la gente abandonada y en manos? Porque la responsabilidad de detener estos fenómenos también es de los representantes. Si los representantes no lo pudieron detener, también es culpa de ellos. O sea, no solo
no le solucionaron la vida a la gente, sino que además dejaron que creciera una opción política peligrosa. Y eso es gravísimo. Y en eso también tienen culpa los ciudadanos, por supuesto. O sea, el no haberlo visto porque vivís cómodo, porque estás cómodo ideológicamente con una opción que a vos no te involucra tanto económicamente por el motivo que sea, o te lo banco, o lo soportás, porque como ideológicamente estás cómodo, decís, bueno, estoy viviendo mal, pero esta es la forma en que quiero estar. Bueno, hay un montón de gente que no tiene por qué tener esas mismas, y no tiene por qué en serio tener esas mismas convicciones. Me parece que es muy difícil, sobre todo en una cultura donde rápidamente la gente trata de ubicarse del lado del bien, aunque no signifique nada. Quiero decir, firmás 80 cartas a favor de esto y del otro que a la gente, para quien la está firmando, no le sirve para nada, pero vos le subís a redes sociales y decís, no, yo firmé la carta en contra de tal. Entonces vos automáticamente estás del lado del bien sin haber hecho absolutamente nada, ni tener ninguna información acerca de la cuestión. Entonces es una cultura muy cobarde, me parece, y es una cultura donde esa necesidad de estar todo el tiempo del lado del bien para no recibir un linchamiento anula pensar, anula la información. Y de repente, en el medio de toda esta discusión, se te cuela, ¿no? Estamos hablando ahora, ayer fueron las elecciones europeas, no fue demasiado bien, pero la peor de todas es el triunfo de la ultraderecha en Francia, que hace que el presidente de Francia tenga que llamar a elecciones de la Asamblea. Bueno, o sea, quiero decir, hay un abandono claramente de la gente muy importante, y no solo en mi país, o sea, en todas partes. Entonces, ¿cuál es la opción progresista para detener esto y hacer que la gente se sienta protegida y cómoda? Finalmente, la narración de terror lo que tiene en esos sentidos es muy conservadora. De lo que se trata todo el tiempo es de advertir, hay incomodidad, hay inquietud, vivimos en estado de inquietud y es mejor verlo. La narración de terror siempre fue una especie de advertencia. En ese sentido es conservadora. Conservadora en el sentido de decir, hola, acá la gente no está contenta, yo no estoy contenta, o sea, es como... Claro, porque también es verdad bueno, no responde, como contrasta, ¿no? Porque te está escuchando y también todo esto que está ocurriendo, ¿no? De pues líderes como Milei, que es como gente que también ha conseguido, no sé si esto lo opinas igual o no, pero que hay como más espectáculo de decir la burrada más terrible, tomar la medida más... Tanto o sea, que tiene más que ver con esta cosa del carisma, ¿no? Que comentabas, un Trump, por ejemplo, sí. y que quizás es algo que sí que se ha podido apropiar la ultraderecha y claro. que la respuesta está siendo... Ninguna. Hay algo que hace Milei, por ejemplo, que es muy relevante acá en España, que él insulta a líderes y a presidentes de otros países. Lo hizo con Pedro Sánchez, pero no solamente, lo hizo con López Obrador. Tuvo una crisis bastante más importante con el presidente de Colombia, con Petro, porque ya directamente lo acusó de terrorista y asesino, que es un poco peor que te digan corrupto, etcétera. O sea, tiene esta manera. Hay todo un porcentaje de gente, en la que me incluyo, que dice, pero qué grosero, pero cómo va a ser eso, pero qué barbaridad, cómo vamos a tener este problema diplomático porque es un bruto, eso no se hace, mucho menos en una visita que no es oficial. Pero cuando vuelvo a casa o cuando hablo con amigos míos, me dicen, no, bueno, pero tiene pelotas, como decimos nosotros, tiene cojones, y les dice las cosas en la cara. Entonces, hay como, quiero decir, hay dos visiones acerca de eso. A mí me parece una grosería y una barbaridad, y creo que lo es realmente. Pero creo que hay un discurso, digamos, de que tiene este carisma oscuro, le digo yo, que pasa lo mismo con Trump. Trump es como está fuera del sistema, les dice las cosas en la cara a la gente, a nadie le molesta que Trump tuitee hasta las 5 de la mañana. Dice, bueno, está interesado, lo ven de otra manera. Y me parece que ese es el fenómeno que hay que analizar. ¿Qué pasa en esa... ¿Qué es ese apoyo? O sea, ¿por qué? Y bueno, yo desde que ganó Milei, el primer mes, un poco me callé la boca, a mí misma, quiero decir, o sea, y después empecé, porque yo pensaba que no iba a ganar nunca, y después empecé incluso a hablar con gente y preguntarle, bueno, ¿por qué lo votaste? ¿Qué esto, lo otro? Y ver también un proceso, ya que estamos hablando de terror,
desmostrificar a la gente, o sea, de no pensar que son monstruos, sino entender qué pasó ahí, ¿no? O sea, qué luz atrajo de eso que es entre oscuro y clown, ¿no? Como payasesco, muy raro. ¿Tú crees que o sea, esta sería una manera de ponerse en el lugar de entender esto? ¿Podría ser una manera de que la situación se revierta? ¿O deberíamos tener más miedo a que vaya peor si es que... No, bueno, yo pues creo que yo lo que hago es una cuestión personal. Después lo que tiene que hacer digamos la política, no lo sé, porque esta también es una reacción en contra de la política, porque la política es percibida como gente que tiene privilegios, aunque no los tengan, pero no importa, es percibida como eso, la gente que manda, la gente que está desconectada y como si fuese una especie de nobleza, ¿no? Que está desconectada y que no está mirando lo que le pasa a la gente. Entonces lo que tiene que hacer la política no lo sé. Personalmente a mí me sirve más tratar de entenderlo que estar enojada, porque estar enojada además es lo que hablábamos antes, es como, eso no quiere decir que no esté enojada, pero quiero decir para hablarlo y sobre todo hablarlo públicamente. Es muy fácil decir indignarse, eso es muy fácil, y enseguida van a decir que bien está del lado correcto y todo eso. Pero eso yo ya lo sé, yo estoy indignada, enojada, quiero que se vaya, etcétera, etcétera. Lo que quiero es entender qué pasó, porque es la única manera de poder entender a la gente que vive conmigo, de entender a la sociedad en la que vivo, de entender los propios impulsos oscuros que podés tener en cuanto a la relación con los demás, y sobre todo de poder entender algo muy real que es, por lo menos en América Latina, el absoluto hartazgo de vivir en una situación de crisis, de falta de futuro, de falta de oportunidades. O sea, es realmente insoportable. Entonces, ¿cómo lo solucionamos sin una versión de extrema derecha? Que además, por otra parte, es lo que pasa en el mundo entero, con lo cual no es tampoco una excepción. Él es muy pintoresco, pero también es Argentina, que es un país que en la geopolítica mundial no importa tanto. Lo que quiero decir es que Trump es mucho más peligroso, porque es el presidente del mundo. En cambio, este es el presidente de un país grande de América Latina, pero que no tiene ejército, que no tiene hipótesis de conflicto. Quiero decir, que tiene una serie de características donde sobre todo nos hacemos daño nosotros, es una autolesión, ¿no? Cuando escribes el formato que sea, ¿tienes esto en cuenta? O sea, ¿tú crees en que tu literatura o tus textos periodísticos tienen que tener, bueno, quizás mejor centrado en la literatura, no sé si el servir es la palabra, ¿no? Pero claro, tienen que tener una misión. No, para nada. Pero lo que ocurre es que creo que a mí me interesa la política y eso se cuela, porque es uno de mis intereses más. Pero una misión no, yo creo que la literatura no, afortunadamente no nos sirve para nada. O sea, sirve personalmente para la gente, pero no tiene, o sea, puede servir, pero no tiene esa intencionalidad, no está para eso. No está para ser útil, está para contribuir de otra manera. ¿Qué sería? Pensar, divertirse, múltiples. O sea, gozar estéticamente, enojarse, ofenderse, muchas. Estimularte intelectualmente, quiero decir, de alguna manera, hacerte pensar, conmoverte, no sé, hay con cantidades de cosas, pero no creo que tenga una incidencia en la realidad. Afortunadamente, porque el escritor en general, ahora podemos estar hablando de política hace un rato porque a mí me interesa, pero incluso yo y cualquier otro escritor en general es gente que se pasa más tiempo entre libros y pensando cosas locas que viendo la realidad. Entonces no somos los seres más confiables de todos. Pero a mí me interesa la política, entonces eso se filtra siempre en todos mis relatos. Y eso es algo que tiene que ver con mi serie de intereses mucho más que con el proyecto literario. Se filtra como se filtra la poesía, quiero decir. Uh-huh. Y dentro de cómo funciona la propia industria editorial, claro, ¿cuánto se te permite o cómo te llevas tú con, pues no sé, los tiempos que hay que marcar, si hay mucha necesidad de publicar mucho o no, o vas haciendo un poco lo que Yo tú... no tengo ninguna presión por ahora, sinceramente.
Y creo que no podría tenerla porque no tengo, soy muy lenta para producir. Cuentos no, pero cuentos tampoco es que el mercado editorial está enloquecido pidiendo cuentos, así que... Pero para novelas soy muy lenta, o sea, mi proceso creativo es así, tengo suerte de tener editores en varias, o sea, este libro sale en Anagrama, pero publico en otros independientes y esto y el otro que les interesa más ver cómo me voy desenvolviendo que pedirme algo de inmediato. Si empezara a surgir digamos, ese modo de producción, bueno, a mí no me interesa. Es como sentarme a tener una conversación y decir, no, ese engranaje no es un engranaje que tenga que ver con lo creativo. Es un engranaje industrial que está bien, pero que no es lo que yo hago. Así que no, yo no, y no me lo pidieron nunca, yo no siento ninguna presión de ningún tipo en ese sentido. Puedo sentir presiones personales, pero son presiones creativas, de decir, bueno, no sé, hace un mes que estoy viajando, quiero terminar este viaje de promoción o lo que sea, o de trabajo o lo que sea, para volver a mi casa y escribir. Pero es muy personal, no hay nadie diciéndome, no. Si no me equivoco, ha habido mucha gente que se ha acercado este fin de semana para que le firmaras en la Feria del Libro. Sí. Y yo quería preguntarte por cómo te llevas tú con el fenómeno fan. Sí. Primero te voy a preguntar, siendo tú la que genera fans, y luego al revés. Al revés. No, a mí me encanta. Me encanta. O sea, la verdad es que no tiene ningún lugar... todo es óptimo. O sea, la gente contándote por qué le gustó el libro, cómo le resonó el libro, si tuvo miedo, si tuvo pesadillas, este me gusta más que el otro. Son muy buenos críticos, o sea, muy sinceros. Te dicen, a mí me gusta esto. Viene el que le gusta las novelas, viene el que le gusta más los relatos, viene el que le gusta más lo periodístico, viene el que me sigue diciendo, mi favorita es la primera novela, que yo digo, Dios mío, la escribí a los 17 años, o sea, soy una escritora horrible. De nuevo evolucioné un segundo. Viene un chico que se lo dieron en la escuela y después siguió leyendo. Viene un señor grande que viene leyendo terror, digo grande, que viene leyendo terror desde joven y encontró esto y le gustó, o que lee literatura argentina desde hace mucho tiempo y encontró esto y le gustó, bueno. Y todo es muy amable y muy cariñoso sobre todo, y eso te hace sentir bien, o sea, no tiene... quizá el único... que no es un contra tampoco, pero bueno, que es un problema que se genera con estas cosas, es la falta de tiempo. A veces se tiene que filmar 2 horas. Ayer estaba en la Feria del Libro, la última sesión, como era más tarde, pudimos filmar a todos y qué sé yo, pero en las otras a lo mejor tenés que apurarte mucho porque queda gente, bueno, nada, es raro, porque a mí me gusta hablar y no me gusta cortarles el rollo y eso. Pero, y eso implica una demanda, ¿no? O sea, como que te piden, podemos hacernos la foto, te puedo hacer este regalo, o sea, como... Y lo mismo con, por ejemplo, cuando hacemos charlas o algo que viene demasiada gente y no entra, y hay gente que se queda en la puerta y después se enoja, entonces en redes sociales me dice, no entré, haceme pasar, bueno, como toda una cosa que yo no puedo manejar. Y ese es como, es muy pequeño, ¿no? Pero eso es la contra de decir, bueno, llega un momento que tenés que relajarte y decir, no les puedo decir que sí a todos, no puedo ayudar a todos, no puedo tener la relación que a lo mejor tenía hace algunos años, te puedo decir sí, vení, después charlamos porque eso no se va a poder. O la cuestión de que antes reconocía a los lectores y ahora no. No me acuerdo para nada. Me dicen, te vi hace 2 meses en no sé dónde, no sé. Y uno se siente un poco grosero, pero es como aceptar eso. Y al revés, yo soy un tipo de fan muy diferente. O sea, yo no me acerco o muy poco. Me acerqué casi siempre periodísticamente con la obligación de tener un momento de civilidad y falta de entusiasmo que te da el periodismo. Como decir, bueno, vamos a trabajar, no voy a estar... Alguna vez me ha pasado, pero muy poco. Y yo no pido firmas, pero en libros igual no pediría porque no es lo que me moviliza, pero en música, que sí me moviliza,
Yo no tengo ningún disco firmado, no hice ninguna cola en ninguna parte. Me enoja ahora toda esta cuestión de hacer colas de, no sé, nunca hice una cola de 3 días. De hecho, me acuerdo que la única cola no hice nunca, pero cuando hubo que hacer cola, que fue la primera vez que vinieron los Rolling Stones a la Argentina, 1993, yo tenía 20 años, yo dije, la cola no la hago, y lo mandé a mi novio, que además fue con el dinero de un montón en cash, de un montón de gente más, y bueno, eso fue un desastre porque fue una cola de 2 días casi, y bueno, se robó todo, en fin, a él no le pasó nada, pero quiero decir, yo no estaba dispuesta, y era fan, fan, y era la primera vez, y era como un momento histórico, y no. O sea, no. Puedo hacer locuras, pero no sacrificios, es una cosa diferente. O sea, puedo juntar dinero para decir, bueno, me voy a ir a ver este show a tal lugar, o lo que sea, pero después es una cosa, pero un sacrificio de estar 5 horas en una, como hacen ahora las chicas, de estar 5 horas en una tienda de campaña en la calle, de ninguna manera. Entonces, pero sí soy muy obsesiva. Yo me fanatizo con algo, soy muy obsesiva, o sea, puedo estar pensando horas, puedo volver loca a la gente con eso, al punto de que es como, bueno, basta. Puedo escuchar un disco de principio a fin 5 o 6 veces por día. Son cosas adolescentes, tengo crushes así de adolescentes con gente, sí. O sea, todavía sufro, como sufre el fan, pero con muchísimo, muy contenida. Y creo que eso es el periodismo un poco. Porque siempre fui así, o sea, no es que ahora de grande, siempre fui como muy... Claro, no sé qué tal estás conviviendo con... Bueno, ahora estamos asistiendo, ¿no?, al súper ejemplo de fenómeno fan que está generando Taylor Swift. Aquí en España, sí. Hace nada lo vivimos en nuestras carnes porque actuó 2 días. ¿Qué opinas tú de esta mujer que está generando tantísimo? Yo la adoro. Pero estoy con ayer me lo dieron de una que se llama False God. Me dan muchos friendship bracelets los fans de ella, porque saben que a mí me gusta. Yo la adoro. Pero más allá, digamos, de que a mí me gustan las canciones y me gusta como artista y etcétera, me parece que hay algo muy interesante para pensar en el fenómeno. Es una mujer que se hizo súper rica con, yo creo, 3 cosas que tienen mucho que ver con nuestra cultura y una que no. Las 3 cosas que tienen que ver con nuestra cultura son hablar de sí misma todo el tiempo, o sea, es una diarista, básicamente, un memoirista. El memoir está de moda, las memorias están de moda, todas las redes sociales son lo que a mí me pasa, lo que a mí... Ella no sé si lo entendió o tiene que ver con su edad o con su época, pero hizo con eso algo que nadie más había hecho a esta escala. Hay un disco, por ejemplo, el tercer disco de Speak Now, que es toda la ruptura con su novio, pasa que está muy bien escrita. O sea, es lo mismo que uno hace, solo que está hecho... Entonces, claro, se produce como una especie de... ¿no? Eso es súper de nuestra época. Lo otro que es súper de nuestra época es la relación con los fans. O sea, ella llevaba fans a la casa en su momento, les presentaba los discos antes que a la prensa. Ella no usa la prensa. El otro día estuve en Nueva York, conocí a una chica que había hecho la nota de la tapa de Time. No, ella no, pero no importa. Una periodista que conocía, era muy amiga de la periodista que había hecho la tapa de Time con Taylor. No solo no la entrevistó, no tuvo ningún acceso a ella de ninguna manera, y no le dieron entrada para la gira. O sea, como es el superpoder. Pero prescinde, o sea, ella se mueve en redes sociales y con redes de fans. O sea, prescinde como de la vieja, de los viejos mecanismos de difusión, ¿no? Eso es muy también, es algo muy de nuestra época. Y tercero, algo que es muy de nuestra época, que es en contra de ella, de alguna manera, es los rollos con los que se mete o sea, la creación del personaje. O sea, hay algo que es muy de nuestra época, que es hablar de character assassination, o sea, de que estás matando a mi personaje, quiero controlar mi narrativa. Ella hace todo eso. Ella controla, o sea, es como
es muy manipuladora en ese sentido y eso tiene que ver profundamente con nuestra época. Estas cosas no son ni buenas ni malas, es como es. Y ahí eso entró y hay un montón de gente que se identificó con eso. Creo que lo que no es de nuestra época es que tienen muchísimo talento para hacerlo y segundo, no se sexualizó. Eso es una cosa increíble. O sea, ahora está muy bonita con sus bodies y qué sé yo, pero no es una... No lo hizo, nunca. Eso no es que sea ni bueno ni malo, pero es muy poco de nuestra época. O sea, en ese sentido es como muy pudorosa, pero no es pudorosa con las emociones. Con las emociones es totalmente desprendida, pero no tuvo nunca la necesidad de eso. Entonces, una mujer que se hizo millonaria con su talento y de alguna manera con lo que quiso hacer. Y después hay algo que me parece muy interesante como empresaria y como artista, que es que cuando se quedó dentro de lo capitalista, quiero decir, ¿no? Ya estoy pensándolo empresariamente, cuando se quedó sin sus másters, perdón, soy fan, cuando se quedó sin sus másters, porque no se los quisieron vender, los volvió a grabar. Y los volvió a grabar de una manera que también es muy de nuestra época, que es que son clones. No hace versiones, hace el mismo disco, como si volviera a esa época, hace un clon. ¿Y esto qué hace? Que, como en esta época los jóvenes no tienen casi memoria, quienes no escucharon en su momento Red cuando ella tenía 22 años y ahora tiene 34, ella saca una versión nueva de Red, idéntica a la otra, con temas nuevos, gana dinero con eso y trae una legión nueva de fans. O sea, lo que quiero decir es que entiendo también que la odien porque creo que una presencia de estas características lo que hace es sacar todo el aire de la habitación y queda solamente ella. Entonces la sensación que te da es que ¿cómo haces para ese Roger Federer, ¿no? O sea, es como, ¿cómo hace? ¿Quién va a ser Novak Djokovic ahora? O sea, el que aparezca y diga, bueno, y yo soy igual de bueno. Es muy difícil pensarlo en ese sentido. Pero a mí me parece, yo no fui a los shows, pero tengo muchos amigos que llevaban a sus hijas, sobre todo a los shows, terminaron locas cantando, fanatizadas, la chica pasando vergüenza con las madres. Pero me decían, es un ambiente súper tranquilo, súper amoroso. Está muy bien que se cree un espacio para que las chicas primero sean tomadas en serio en cuanto a lo que sienten y luego se sientan seguras. Entonces, no le veo muchos problemas a esto. Es más, me peleé con un taxista hace un tiempo porque había unas chicas esperando afuera en las carpas en Buenos Aires. Y el taxista bien porteño, bien de Buenos Aires, me dice como, ¿por qué no van a trabajar? Este es un país de vagos. Y yo le digo, señor, tienen 15 años, no tienen que trabajar, son menores de edad. O sea, tienen todo el derecho de estar ahí. Y segundo, deje de cuestionar la felicidad de la gente, por favor. O sea, todo tiene que ser, está sobrevalorada, no es para tanto, no es tan linda, no es tan... La gente cree que es lo que es un montón de gente, es un montón de chicas, es en el mundo entero. ¿Podemos pasarla bien? No sé. O sea, como creo que la crítica constante también es un problema de hacerle caso al algoritmo. O sea, no, el algoritmo en este momento te está diciendo que la tenés que odiar. Y, bueno, no, también te está diciendo que la tenés que amar, ese es el gran problema. Sí, pero es curioso cómo están conviviendo las dos cosas. Es curioso cómo están compitiendo las dos cosas, pero a mí sobre todo como artista mujer, o sea, ella es una súper artista, pero como artista mujer me parece súper importante que haya una artista mujer en ese lugar y que es mezquino criticarla y no pensarla. De vuelta, es lo que estábamos hablando un poco antes, porque no pensamos el fenómeno en vez de decir, ay, no me gustan las canciones, no conozco ninguna canción. Bueno, señor, yo tampoco conozco, yo no te puedo diferenciar quizá a Brahms de Schubert, y eso es mi problema, no de Brahms y de Schubert. Si usted nunca escuchó una canción, bueno, pues escúchela, es gratis Spotify. No, y luego escuchan alguna y dicen, es verdad, es verdad. Es verdad, es lo otro, ¿no? Es como hay que ponerle la canción y te dicen, Total, total. Y por cerrar contigo y de tu literatura, claro, iba a preguntarte un poco, ¿y ahora qué? Entiendo que querías acabar este viaje, ¿no? Para volver a lo tuyo. Me falta un poco de viaje, tengo que terminar algo que estoy haciendo en la Costa Brava, que por ahora es no secreto, pero como está en ciernes no me gusta decir qué, porque bueno,
vamos a ver si sale. Después tengo un festival en Grecia y otro en Italia. Entonces ahí tengo varios proyectos. Tengo un proyecto de una novela, un libro de no ficción sobre la historia de mis lecturas. Tengo ganas de escribir más sobre el fenómeno fan. Yo tengo 2 libros, uno que es una novela como fantasy, el segundo que es un libro de no ficción sobre mi fanatismo, no con Taylor, que podría, pero con Sued, que me gusta mucho más y podríamos hacer otra entrevista de 1h30 con eso. Y quiero terminarlo con la tercera parte, que va a ser como el lado tóxico, o sea, una fan totalmente loca y psicópata, y tengo ganas de hacer un libro sangriento, punk, horrible. Y ahora acaba de salir una novela gráfica sobre las cosas que perdimos en el fuego, y la estuve mirando el otro día y dije, me gustaría escribir algunos guiones yo, nuevos, y ver si me conecto con algún dibujante, pero esto es en ciernes, ¿no? O sea, tengo como una idea y voy a escribir más crónicas de viajes a cementerios, porque estuve en un montón, así que nada, tengo un montón de proyectos y trabajo y estoy bastante ansiosa por volver a casa y que los deditos empiecen a trabajar después de, no sé, voy a dormir. Descansar un poco, ¿no? Yo creo que 20 días de sueño me merezco. Más o menos. Como poco. Como poco. Qué bien. Oye, pues muchísimas gracias por este ratito. Esperaremos todos estos proyectos que acabas de comentar. Y nada, pues aquí que te toques. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.